Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado "Ha llegado el momento de primera parte". Sí, el hombre más sabio que ha existido jamás en la Tierra. Y se llamaba Jiddu Krishnamurti. Es posible que nunca hayas oído hablar de él, pero créeme, está más allá que cualquier sabio haya existido nunca. Primero trataré de analizar lo que fue y lo que dijo, para luego, en segundo lugar, trataré de ir al fondo de la cuestión. Supe de él cuando tendría yo unos 30 años y rápidamente llegué a la conclusión de que allí había mucha sabiduría. Ahora, a los 75, me voy a atrever a analizar en qué creo que estuvo en lo cierto y en qué no. Cuando lo descubrí a través de unos libros que me pasaba un amigo, me di cuenta de que aquello era distinto. Nunca había visto nada igual, pero mi vida siguió y de él solo había cogido alguna idea que otra, pero ya nada fue igual. Era como si no acabara de creérmelo, y siempre lo dejaba para más adelante. Ahora, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que es el más grande. Permítame que te lo diga. No hay sabio, profeta, gurú o sacerdote de cualquier tipo de religión que pueda entender lo que dice J.K. Es distinto, completamente diferente. Él siempre ha escrito sus reflexiones, al contrario que otros a los que sus discípulos han manipulado sus palabras. Hay gente de buena fe, pero otros que han visto la oportunidad de colocarse en los entramados del poder. En mundos de profetas o enviados de los dioses, con el fin de adquirir más poder y notoriedad en el tiempo en el que han vivido. La verdad es que, abusando de la simpleza humana, de su inocencia, tuvieron la oportunidad de entrar en su interior y llegar a capturarlos para sus fines. El ser humano, aprovechándose del ego hecho durante toda su vida, siempre ha querido dar explicación a la muerte, a su desaparición, que es lo que en definitiva ocurre al morir. Y para ello, las doctrinas de las religiones siempre han querido dar las mismas prebendas a los poderosos que tuvieron en vida, como de paso al resto de la población. Sí, se ha pretendido dotar en su muerte a los poderosos de grandes tesoros para que les sirvieran para la nueva vida. Y para lo único que han servido es para que los profanadores de tumbas arramblen con todo, para que les acaben sirviendo para su vida temporal. Me voy a transferir aquí, resumido, algo de la filosofía de J.K. Seguro que se reiría de mi pretensión. El sabio nos dice que lo primero es observar, solo observar, sin asomo de cualquier juicio o condena. Pero si lo hacemos a través de la mente, no nos sirve de nada, porque la mente está viciada por los prejuicios y conocimientos de la época. La mente, que no el cerebro, ha venido siendo educada desde el seno de la madre hasta su muerte. Ella es el reflejo de su tiempo. Por lo tanto, solo cuando se tiene conciencia clara de ello es cuando uno deja aparte lo aprendido y puede entonces observar. Se dará cuenta de que todo lo aprendido lo ha sido por la mente y que eso sirve solo para sobrevivir en la época en la que se nace. Y es entonces cuando nos damos cuenta de que nacemos y vivimos prisioneros de nuestras vivencias. Es la mente, algo basado en el cerebro, pero si consigues diferenciar una cosa de la otra, ya has dado un gran paso. ¿Y qué se ve cuando has conseguido trascender la mente? Pues habrá que verlo, ¿no? Quizás lo veamos en la segunda parte. Él indagó durante su vida a través de sus viajes, reflexiones, charlas y meditaciones.
Nació en la India, pero luego pasó a vivir a Estados Unidos, Suiza. Iba y volvía. Fue elegido desde muy joven para ser el líder de la Sociedad Teosófica. Pero bien pronto se dio cuenta de que aquello no era, de que iba a ser miembro de una cosa más, otra organización, como todas. Se rebeló e hizo su vida. Nos dice que no hay ninguna autoridad que nos pueda decir lo que hay que hacer, ni siquiera de lo que él mismo pueda decirnos. Debes descubrirlo por ti mismo, nos dice. En el vacío de la consciencia está la verdadera meditación. La meditación falsa es cuando el yo recurre a los mantras, sistemas y métodos en y para el tiempo, porque se dice a sí mismo: con el tiempo seré un buen meditador. Amigo, siempre sigue indagando. No te quedes solo con lo que la sociedad de tu época te ofrece. Ve más allá. Enlace de la segunda parte. Hasta la próxima reflexión.